¿Y qué tal? Bienvenidos a un recorrido virtual más. En esta ocasión estamos con el arqui Néstor Francisco. Pato, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por darte el tiempo, por venir a platicar un poquito de tus experiencias, de tus hazañas, por decirlo, y pues todo lo que acompaña y lo que te ha llevado a hacer, ¿no? Que por ahí pues me compartiste un resumen y vi que lo compartiste en tus redes. Poquito que, debo ser honesto, algo que nos sorprendió fue ver 1997. Pero todavía dije, wow, es más chico. Sinceramente sí fue algo que ahí nos sorprendió, no sé por qué me imaginaba como, no sé, planeaba ver a un Arqui como grande, no sé por qué, la verdad me asombró bastante. Digo, muchas gracias por darte el tiempo. Y ahorita traemos como esta costumbre de iniciar con una nota como para romper el hielo, y por algo que mencionaste cuando estábamos platicando ahí por Instagram, creo que pues cae un poquito bien, y aparte por lo que está sucediendo aquí en Tijuana, creo que cae como anillo al dedo. ¿Qué es? Guía de la ciudad de Tijuana, 9 proyectos para explorar en la capital mundial de diseño 2024. Digo, son 9 proyectos que desde mi punto de vista, bueno, por lo menos desde lo personal, 3 no sabía que estaban, y creo que ahorita que estabas platicando con Edu, mencionaste uno y dije, ok, yo no sabía que existía ese proyecto. Pero, arranco. La frontera entre Estados Unidos y México es una región de gran significado histórico, cultural y económico, donde han surgido ciudades de importancia fundamental para Norteamérica. Tijuana, situada en el noroeste de México, es una de estas ciudades. Desde sus inicios en el siglo XVIII, ha experimentado un crecimiento urbano exponencial, estrechamente vinculado a su vecino del norte, San Diego. Entender Tijuana en su totalidad solo es posible mencionando esta conexión. Por esta razón, junto con San Diego, fue seleccionada como Capital Mundial de Diseño 2024, celebrando la interacción y el intercambio cultural entre ambas ciudades. Que justo para cuando estamos grabando este capítulo está sucediendo todavía como todo esto del Design Week. Históricamente la ciudad ha sido un crisol de matices que se reflejan en su paisaje urbano, ejemplos como el Centro Cultural Tijuana, diseñado por Pedro Ramírez Vázquez y Manuel Rosen, muestran la búsqueda de un estilo moderno para la ciudad. Paralelamente, en Otay, Cross Border Express ilustra la relación entre los países en un complejo cuyo programa arquitectónico abarca a ambos lados de la frontera. Además, los proyectos contemporáneos contribuyen a desarrollar una nueva etapa en la vida de la ciudad mediante la creación de espacios públicos. Que, me imagino que, como buen tijuanense, has de ubicar la mayoría, pero aquí les vamos a estar dejando las imágenes, por si hay alguno que no conocen, pues se den la vuelta, ¿no? Que por lo menos yo de ahí tengo de tarea 3 que voy a buscar, que pues el más famoso, creo que de los más icónicos de Tijuana, que si ves una imagen referenciada, pues es el Centro Cultural Tijuana. Claro. El otro que es el que menciona ahorita, que es la Biblioteca Casa de las Ideas de CRO Studio, que ahorita mencionaban algo de eso, que digo, yo sinceramente no sabía que existía el proyecto. Otro que es el Parque en el Arroyo Jicotecantl, Taller Capital, que la verdad es otro que desconocía que existía. Otro, que es el Otay Cross Border Express de Legorreta. Otro es el Centro Cultural y Deportivo Santa Fe 2, Laboratorio de Arquitectura Plástica, me parece. Ahí medio está tapado con él. Otro es el Centro de Estudios Sebastián Mariscal Estudio, que también lo desconocía. Sí. Otro es uno como más nuevo, que es el Templo de Tijuana de SRSA Architecture, que es el Templo Mormón, y Arco Monumental de Tijuana, que pues sería como lo más icónico junto con el tema del Secut, ¿no? Que pues aquí les estamos dejando las imágenes, pues para que tengan una idea, y si no conocen uno, pues se dan una vuelta como ubicarlo, ¿no? Pero conectando esto con algo que me mencionabas en los mensajes, que querías tocar el tema de la ciudad, de cómo afectaba este dinamismo entre lo que es, pues, Tijuana, San Diego, y cómo afectó o cómo influye en tu tema de ver las cosas, ¿no? Que por ahí lo vamos a ir ligando. Pero, pues para que sería como que influencia ha tenido en ti, en tu desarrollo profesional, crecer una ciudad tan dinámica como Tijuana, que pues tiene esta estrecha relación con el vecino, ¿no? Claro. No, pues muchas gracias, Fernando, y al equipo aquí. Pues estamos muy orgullosos o muy felices de poder tener un medio en donde hablar o exponer, porque hay tanto que se hace en la ciudad, tantas personas importantes que llegan o han llegado o han hecho algo, pero se desconoce realmente quién o qué fue o cómo, de qué manera impactó. Y pues sí, como están con los proyectos, o sea, todas las historias que hay detrás, o
quiénes están detrás de esos proyectos. O sea, uno de los que mencionaste, pues fue de mis instructores, que fue el arquitecto Joseph Ruiz, que él reside en Nueva York. Entonces, ya cuando empiezas a ligar una persona con la otra, empiezas a conocer que, por ejemplo, Sebastián Mariscal fue con quien Gracia trabajó. Entonces, resulta que no es casualidad, o sea, de dónde salen los arquitectos o de dónde están haciendo todo lo que sucede en la ciudad, y al final la ciudad la hacemos todos. O sea, la hace tanto la persona que viene de otros lugares, que viene de pues sí, o sea, en Tijuana a mí me sorprende porque llega personas de todos lados. O sea, tenemos como en historia, bueno, diciendo pues de nuestras historias de que sí, pues aquí se dice que Al Capone estuvo, de que famosos llegan de Hollywood a Tijuana, de que Rihanna se la ha pasado en el Valle de Guadalupe. Ok, eso no lo sabía. Sí, o sea, es tan folclórico, principalmente México, y Tijuana, curiosamente, siendo esta ciudad transfronteriza, que pues es Tijuana-San Diego, y yo lo referencio mucho en que pues realmente donde vives, ¿no? ¿Eres tijuanense o eres de San Diego? Ahí me tocó tener esta experiencia o esta vivencia de, pues sí, voy a San Diego y puedo escuchar una plática de un arquitecto súper famoso como Tom Main, o puedo estar aquí en Tijuana y pues escuchar otro tipo de pláticas o otro tipo de culturas. Otro contexto totalmente. Entonces, al final aprendes lo mejor y lo peor de cada uno, y pues sí, terminas con una visión súper crítica o súper rígida o áspera ante todo. Ok, me interesa abordar como ese punto. ¿Desde qué sentido como áspera? O sea, ante qué se podría decir como rígido, ¿no? Pues podría ser pues como las mexicanadas, tal vez sería un ejemplo claro como esta frase de más vale pedir perdón que pedir permiso. Vale. De aquí, y como en Estados Unidos tenemos todo súper desglosado, súper organizado y filtrado, pero al final termina siendo un poco carente de esta vida o este sentido de comunidad o de actividad vivencial, que aquí en México la tenemos mucho. O sea, aquí en México a mí me sorprende mucho cómo el tianguis es el medio social de convivencia, y cómo vas a veces a Estados Unidos a plazas como Horton Plaza y termina estando vacía porque ya nadie quiere estar o no se siente seguro tal vez en ese espacio, o no hay verdadera comunidad, sino se siente un poco artificial digo que desde mi experiencia, que no tiene mucho que comenzar a cruzar, no sé, en el 2017, de las primeras impresiones para mí, justo ese sentimiento, porque a pesar de que a lo mejor su arquitectura, no sé, no es tan rígida, o sea, nos vamos desde el tema de las bardas, ¿no? Allá son patios abiertos, como el estilo californiano. Pasas y aunque sea como algo un poquito más abierto, no se siente como esa integración. Y a pesar de que aquí, y es algo que, o sea, para bien y para mal, el hecho de que todo de que entras a una privada y te pierdes y que no sabes para dónde irte, y si ven que entraste, pues, fuerte si saliste, ¿no? O sea, muchas situaciones así. Aún así, lo que mencionas, se siente un poquito más de comunidad, como hasta en la calle o en la gente en general. Se siente más vivo, ¿no? A pesar de que esté tan como separado, tan cortado. No sé, es como no sé, son bien contrastantes las ideas en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente diferentes. Y pues también a lo que va ligado a la historia o el tiempo, porque algo que yo sí tengo como bien marcado es o sea, Tijuana se fundó con el automóvil, con el carro. O sea, Tijuana nunca caminamos para usar la ciudad, fue ya con el automóvil. Entonces somos la ciudad sin banquetas, y en Estados Unidos se diseñó para utilizar el automóvil para el consumismo. Entonces tenemos como estas dos maneras en cómo crecieron las ciudades, y qué ciudad que busca sí, para mí Tijuana es una ciudad de aprovechamiento. O sea, tristemente o afortunadamente, todos llegamos a Tijuana para aprovecharnos de ella, ¿no? Nos queremos aprovechar porque queremos ir a Estados Unidos, o nos queremos aprovechar porque aquí tal vez está más barato para desarrollar, o el estadounidense se quiere aprovechar de Tijuana porque aquí es más barato vivir. O sea, cada quien tiene sus maneras de vivir la ciudad, y al final es un reflejo de lo que está sucediendo, y no hay por qué
porque filtrarlo o no ser directos en lo que sucede. Tratar de ocultarlo, ¿no? Que justo, o sea, algo que hemos mencionado como también en otros capítulos es el hecho de que Tijuana no tiene identidad, porque pues es como esta mezcla de ideologías, pero muchas son ideologías de paso. O sea, como dices, de aprovecharme, que digo, no lo había pensado tanto así, pero pues sí tiene sentido. O sea, ese de vengo, hago lo que tengo que hacer y me voy. Entonces no le tomo un cariño porque yo sé que no voy a estar aquí. Aunque ya muchos casos han de que ya es toda tu vida, o sea, ya, no sé, llevas 10, 15 años aquí y dices, no, es que yo no me voy a regresar. Y pues sigo sin tenerle ese apego como a la ciudad, ¿no? Claro. Cuando es una, pues sí, o sea, que como dices, un juego también en el comienzo se fundó como una ciudad, su comienzo rancho de paso, lo que gusten decirle, pero es algo que se ha mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Sí, porque decían que era una manera para mantener la frontera al límite o para enviar a las personas que no querían que... No, estás en el centro del país, no queremos que estés aquí, mandas al Junior a que esté a Tijuana, lo mandas ahí donde no hay nada o así. Okay. Y pues sí, para mí actualmente Tijuana es o en arquitectura o en todo lo que sucede, es una ciudad aspiracional. Okay. O sea, está como en lo que queremos ser, como sí queremos ser, pero no estamos siendo, como al final pues sí, de estilo, es una manera fácil de decirlo. Hay muchos estilos, pero al final su estilo es eso, que tenga muchos estilos. O dicen, la comparan mucho con la ciudad de Los Ángeles, porque también tiene el río. Dicen que es como si tuvieras un plato y lo quiebras y lo tiras al piso, entonces todo está fragmentado y diferente. Pero lo que voy con aspiracional es que, o incluso lo comparan mucho como con las culturas prehispánicas, pero bueno, esas ya son otras ideologías. Que dicen que somos muy fanáticos, el mexicano, nuestra cultura es muy fanática en que queremos creer en algo, o queremos ser algo, o como hasta en el fútbol de soñar con el quinto partido y en arquitectura es de que nosotros queremos parecernos nosotros queremos tener el edificio que se sienta como si fuera entonces hemos estado, bueno, yo viviéndolo pienso que hemos estado navegando un poco en esta idea aspiracional de queremos ser una ciudad de primer mundo, pero no se ve reflejado en nuestras intenciones de lo que se hace. Venga. Como en la infraestructura, por ejemplo, o sea, las paradas de autobús, o sea... no sé, a lo mejor cachándote la idea un poquito, creo que va por el lado de... Nos queremos enfocar mucho en la forma, pero no hay sustancia. O sea, no tienes como las bases para llegar a eso, pero te estás enfocando como en el resultado final, cuando no te das cuenta que a lo mejor todo ese trabajo, toda esa base, es lo que da como resultado eso. Entonces no te esfuerzas en hacer como esa caja vacía, no sé, pensando como tipo Dubai, que hay como muchas cosas, o hasta en China, ¿no? Que creo que hay estos complejos habitacionales que se crearon, que es como que es que queremos que se vea como una ciudad, no sé, opulenta, que haya como mucha vivienda, que haya mucho comercio, que haya plazas, y las crearon y ahí están, ¿no? Que incluso creo que hasta en Japón, no sé si había una zona, pero es como que no diste como la pauta para que la sociedad te pidiera eso, como no había esa necesidad, pero la creaste, entonces ahora está vacía porque pues ahora con que la llenas y la gente de todos modos sigue estando como en el centro de la ciudad y no se quieren desplazar, porque aquí no hay nada, o sea, tienes la forma, está ahí el elemento, pero no hay nada que te traiga a vivir ahí, ¿no? Sí, pues que fue inducido de alguna manera artificialmente. Sí, yo lo que iba aquí en Tijuana, pues es que las plazas se intentan disfrazar las plazas comerciales se intentan disfrazar de plazas públicas. Esa es la realidad, porque carecemos de espacio público. O sea, nuestro espacio público termina siendo utilizar como la calle, como los tianguis, pero siempre nos vamos ligando al sector privado, al comercio, o incluso que es el tema que he trabajado mucho, que es la vivienda, o aquí en Tijuana. O sea, ¿quiénes son los que proveen la vivienda en la ciudad? ¿El sector privado o el sector público? ¿O el sector público en dónde termina estando este tipo de vivienda? ¿Y cuándo fue la última vez que se hizo un proyecto público de vivienda? Esas son las preguntas que pues me duele de mi ciudad, pero hay que ser realistas. Sí. Y yo lo mencionaba, lo de las paradas de autobuses, es que pues dignidad de base es que tenemos que tener el espacio para la parada de autobús. No necesitamos tener ni el techo, solo el camellón para que el autobús se estacione. O sea, ese principio de base de dignidad es el que tenemos que, como ciudad, afrontar y decir,
No necesitamos ponerle oro a este espacio, no necesitamos traer el material no, necesitamos el espacio donde se estaciona y donde te subes y ya, es esta... Así como que está la intención, ¿no? De generar. Claro, no visto desde, es que lo quise hacer, no, sino como, este espacio funciona para eso, aunque, sí, no te estoy poniendo un área con aire acondicionado y demás. Claro. Que justo pues, se vio, ¿no? Con el tema del SIT, ¿no? Uh-huh. No sé, está... Tal vez va en como no pasa nada si nadie me ve. Tal vez puede ir por ahí un poco a lo que estamos acostumbrados como en este medio, pero yo como tocando nuestros temas de ciudad, es la organización o todo el trasfondo que hay detrás en la preparación, es algo que también aquí en México, en Tijuana, no sucede mucho, como que a veces queremos cortar caminos o hacerlo desesperadamente, como no filtrado, no organizado, no preparado. Por ejemplo, las estaciones del CIT, a mí no me importaría que no tuviera vidrio o que no tuviera está bien, no me den el trolley, no quiero tener un trolley de una vez porque no podemos pagarlo, pero denme aunque sea donde puedo esperar el autobús sin que me sienta como esa inseguridad, ¿no? Inseguro. Para arrancar desde ahí. Uh-huh. Que justo, digo, también lo compartiste ahí, pero lo del proyecto LPDAO, ¿no? Sí. Digo, no sé con las siglas. Estuve leyendo la nota ahí para darme una idea, pero justamente es esto, ¿no? Aparte de lo que mencionas de la dignidad, uh-huh. Visto desde ese punto que se me hizo muy interesante, también el hecho de esto de generar, ¿cómo decirlo? Como este sentimiento, no sé si a lo mejor hasta de pertenencia, pero cómo lo acoplas. Digo, igual, yendo de la mano y aprovechando como todo lo que está sucediendo ahorita con el Design World Festival, pues tienes un proyecto justo que lo van a compartir, va a ser parte de una exposición, ¿sí? Que sí. Es el LPDAO, que es un proyecto, vi que era como un análisis, no sé, ahí sí ocupo tu ayuda para desarrollarlo. Te digo, me lo aventé, lo leí, la neta está muy interesante. Y pues aquí te estamos dejando el link en la descripción. Pero si gustes desarrollarlo más, porque está interesante, pero sí, me faltó. Este escrito es como yo quería sacarme como esta espina de poder hablar de mi ciudad, porque pues yo soy tijuanense, así que aquí he crecido, aquí he vivido. He estado como platicamos tanto en Estados Unidos como en México. Y pues sí, empezar a hablar de cosas que nadie más está hablando de nuestra ciudad. Y yo lo tomo como ironía o analogía de comparar la arquitectura actual con un Oxxo. Porque, bueno, el título se llama Lo que produjo para que fuera derivado como arquitectura de un Oxxo. Va. Que es esta crítica pues sí, o cuestionamiento ante la ciudad de cómo un Oxxo termina siendo, en resumen, muchísimo más seguro para esperar un transporte público que en una parada de autobús. Eso me medio perdí una idea, pero hace rato que mencionabas lo que fuera un espacio seguro, ya me hizo clic. Uh-huh. Era eso que mencionabas. Sí, mencionó cómo este punto se vuelve de seguridad, pero ha sido realizado por un medio privado y no por un medio público de infraestructura. Como prefieres pedir un Uber y esperarlo dentro de un Oxxo que en una parada de autobús sin luz, sí, o como un Oxxo termina estando con la misma calidad de dignidad tanto en el Ojo de Agua como en la Cacho. O sea, como un sistema con una metodología y serie de pasos establecidos genera que cada quien pueda implementarlo en cualquier lugar, que pueda crecer como una semilla en el concreto que nadie regó, pero ahí está y está bien cuidado y está seguro y está perfecto. Digo, hay excepciones, pero me gusta mucho ver esta idea de cómo sobrevive o cómo se distingue o le da identidad a la colonia o le da seguridad o le da o punto de encuentro, a diferencia de pues otros medios que no logran tener estos alcances que este producto sí logró realizar de una manera no intencional. Entonces está súper, se me hace chistoso y se me hace interesante cómo
medios establecidos, como a veces la arquitectura queremos transmitir o queremos utilizarla como un medio, o actualmente en la ciudad se está utilizando como un medio para vender. O sea, la arquitectura la hemos utilizado como, o el tijuanense, como un medio aspiracional, un medio para vender, un medio para venderte como arquitecto. Okay. Y terminamos tal vez distanciándonos de los principios reales o necesidades básicas que debe de cumplir, como por ejemplo el Oxxo. Tú sabes qué medida debe ser el pasillo, qué medida, dónde deben de estar los estantes, y hasta voy a criticarlo un poco a fondo, más referenciándola con este libro que se llama La Dimensión Oculta, de Edward Hall, que es un... Me suena el nombre del libro, pero no lo he leído. Es una persona que empezó a meterse mucho en psicología, y los arquitectos lo agarraron mucho, lo utilizaron mucho, Okay. porque él empezaba a escribir que, por ejemplo, un tigre o un león, tú puedes medir de que aproximadamente a 7 metros con 20 centímetros el tigre o el león siente que es su espacio seguro, pero si tú das un paso más exactamente, Okay. el tigre ya o el león lo va a tomar como Una amenaza. Y es cuando ya va a atacar hacia ti. Okay. O cuando estás en transporte público, a qué distancia te sientas de un desconocido, o si es un conocido, o si es alguien que quieres mucho. Okay. Y dice que todas estas medidas, todo esto lo puedes medir y lo puedes Como cuantificar. cuantificar, Okay. ser cuantificable. Y veo esta ironía de cómo estos productos masivos tienen sus reglas, y al final esta superorganización, para que cualquiera que quiera realizarla donde quiera la establezca, logra ser muy efectiva. Y cómo a veces en la ciudad este sistema no es aplicado en otros medios, o podría ser aplicado, dejo la incógnita ahí, como en el sector pues habitacional. O sea, como Okay. Tijuana la hacemos todos, pero o sea, ahí menciono que Tijuana la hace tanto mi tía, que pone una lona política para cubrir su techo, Sí. como la hace el edificio multimillonario al lado Justo de Casana. de ella. Y pues sí, es una ironía, es una retórica, es una analogía a mi ciudad y todo lo que... Que justo está como este tema que sí, ya no suena tanto porque ya pasó su boom, por así decirlo, pero justo con bueno, el retail de Amazon, ¿no? Que justo estaba, que ves el contexto alrededor, claro. Que pues la precariedad con la que se vive ahí, y dices, me instalas una distribuidora multimillonaria justo ahí, entre ellos, ¿no? Que puede decirse como que está generando empleo, los tienes ahí, sí, pero pues la derrama que va a crear no es como para que se vaya a ir exponencialmente y ya empiezan a aparecer como casas un poquito como más producidas, ¿no? Que creo que también es algo que mencionas ahí, como esta calidad también con la que se vive, ¿no? Que pues justo es la dignidad con la que se va. Sí, porque como regresando un poco a las aspiraciones, como la Cacho, el Agua Caliente, tenemos muchas de estas viviendas que le llaman McMansions. Okay. McMansions, que son como estilo californiano, o esta idea de que, queremos que parezca como si estuviéramos allá, o queremos que parezca porque ha sido influenciada. Okay. Y me acuerdo en la universidad que iba mucho esta pregunta de, bueno, pero ¿qué identidad es Tijuana? ¿O qué quieres que sea? O, bueno, pon la identidad. Pero al final, pues, ¿qué importa la identidad que quieras poner o ser? Digo, eso viene después. O sea, lo primero son los principios básicos, o estos principios de dignidad. Y como lo que mencionas por ejemplo, la industria en Tijuana, pues es el sector económico de los más potentes. Bueno, el médico en Tijuana. Y pues sí, es una ciudad de aprovechamiento. ¿Por qué se pusieron ahí? Porque es el lugar más barato. Me estaba comentando alguien que ya incluso la mano de obra era más barata que en China o algo así, en relación horas trabajo. Y pues estamos entrando como en los que más trabajan, ¿no? Como que creo que ahí había un ranking, ¿no? Como una medición en la que el mexicano entra como entre los países que más invierten, y a la vez es de los peores pagados. Porque, y con eso decimos, bueno, solo hago, este también es como un dicho que lo he escuchado mucho en México, lo utilizamos de, bueno, va a suceder esto por mientras en lo que me recupero.
y ya después ya me pongo bien, pero la realidad es que no debe ser desde el inicio. Bueno, por ejemplo, vamos a poner esta maquila aquí. Dices, bueno, que dejo aquí, les rento para que estén y que se aprovechen, y ya que tenga dinero, pues ya urbanizo bien y lo acomodo, pero la realidad es que no, que ya luego voy a tener que acomodarme A función de. exactamente como resultante y no como, o sea, tienes que parcharlo y no desde un inicio organizarlo. Ajá, como arreglarlo mejor desde el principio, porque está interesante eso, porque creo que se aplica mucho como en general. Eso ya es hablando en macro, ¿no? Pero siento que hasta en temas como ya muy personales de cada mexicano, como hasta esto, las mexicanadas, ¿no? De, no sé, se me viene a la mente uno muy rápido cuando, no sé, tienes una fuga y por ahí escuché, no sé fuga de qué del carro, pero que si agarrabas como el almidón de un bolillo, lo podías tapar y es, a la chingada, pues con eso llego, ¿no? Y dices, ya al rato lo arreglo, al rato compro la pieza. Pero es algo que termina siendo como una solución, que es un parche que vas llevando y nunca lo arreglaste, pues es que si funciona, pues ahí está, pues jala, ¿no? Y en este caso, como dices, a lo mejor, no, es que sí, voy a pavimentar, pero pues primero ponla, cuando debe ser, no, o sea, el tema de la presión para llegar a conseguirlo debería ser el factor de decir, no, arréglame para colocarlo, ¿no? Pero aquí es, pues ya una vez poniéndolo, no voy a pavimentar. Pues si así funciona, siguen estando las calles, la gente se sigue moviendo, pues ¿para qué le voy a invertir? Ya me pagaron y aparte me ahorro ese dinero, ¿no? Entonces, es que creo que la palabra conformismo, o sí. Por ahí va. Y pues sí, tal vez el mexicano somos, o hemos sido muy acostumbrados a conformarnos con lo que tenemos, o que eventualmente, luego lo veremos. Ajá, creo que es más que nada eso, como aceptar como esa realidad que tú dices, es que es temporal, ya después va, ¿no? Que justo cae también en otro ejemplo como muy a la vista de todos, que son los castillos de la esperanza, que ves en cualquier casa, construcción, que dices, pues es que después me voy a aventar el segundo piso, o el tercero, o me voy a aventar una cubiertita, o voy a hacer algo. Y pues siguen, pues ya son varillas que ves ahí que ya ni van a servir, que ya están todas oxidadas, que dicen, pues si te lo vas a aventar, aviéntatelo por etapas, hay formas de hacerlo y demás, pero pues siempre está como esta aspiración a, como dices, a hacer algo más, ¿no? Entonces sí te cacho muy bien la idea de lo que es eso, ¿no? Sí, porque esto incluso lo estábamos platicando, la cantidad de dinero que se le invierte, por ejemplo, estas casas de concreto, block, o sea, el mexicano gasta en concreto, gasta en block, o sea, ni el estadounidense gasta en relación a Estados Unidos, eso es un material caro, o sea, en Estados Unidos es la madera por el tiempo de vida y el uso y la accesibilidad y que se recicle y consumismo, pero aquí el mexicano, como la materia prima es súper duradera, pero el tiempo de tal vez de luego lo arreglo, luego le agrego el segundo piso, como dices, pero nunca agregas ese segundo piso, o tal vez después cuando está para tus hijos. Sí, que creo que es más el primero es, ya después lo voy a hacer yo, y creo que cuando ya se acerca ese tiempo, o ya viste que no lo hiciste, ya ustedes lo van a hacer. O sea, como que ya si no soy yo, ya te paso a ti, tú lo vas a terminar, ¿no? Y pues ahí va la incógnita de que si no lo hacemos de una vez, ¿quién lo va a hacer? O a quién le va a tocar, que políticamente es lo que sucede con el tema de movilidad, es lo que sucede con el tema de infraestructura. O sea, para mí un político debe ser honesto y decir, pues sí, estos son los problemas y hay que arreglarlos, yo no los voy a arreglar, ni tal vez el siguiente político que viene, pero tenemos que estar todos en el mismo camino por esto, porque es lo que sucedió como en París, cuando estaba todo este camino hacia la Torre Eiffel, lo que era súper horrible, y de que entonces dijeron, no, pues tenemos que tumbar todo y hacer bien las avenidas, porque si no, ¿cuándo las vamos a poder hacer? Y pues sí, para mí la periferia de la ciudad, por más precaria que pueda ser en la ciudad, considero que es el espacio más humano o natural, digno que tenemos actualmente en la ciudad. O sea, ahí es donde tenemos nuestra flora y fauna real de Tijuana. O sea, la flora y fauna de Tijuana la destruimos. O sea, por ejemplo, el río de Tijuana debería ser totalmente natural. Deberíamos de construir la ciudad alrededor del río. Pero en lugar de estar utilizando los principios básicos o humanos de cómo se desarrollan las ciudades, pues ni siquiera nos planteamos
o dudamos de cuándo vamos a convertirnos en una mejor sociedad o mejor ciudad si no aterrizamos a las cuestiones primordiales. Como ejemplo, digo, ahí está volviendo un poquito a algo que mencionabas. Bueno, que se mencionaba al principio, ¿no? Que justo, no sé, se me viene a la mente lo de el manual del arquitecto descalzo, ¿no? Que decía que las plazas eran diseñadas porque era el punto de encuentro de los pueblos. Aquí donde venías a convivir y pues si tú eras artesano o algo para vender, pues era donde te ponías y pues creabas esa comunidad, que es algo que no se siente justo allá en San Diego, Estados Unidos, en la parte que gustes, ¿no? Entonces, viene como de la falta, como que ya no se retoma o como que no es la idea. ¿A tú qué le atribuirías como eso? Como esa situación actual de que no se está buscando como generar como ese espacio público de que se integre, de que dejes de lado. Obviamente sabemos que es temas de dinero, como lo mencionabas hace rato un poquito, el hecho de, pues está barato, voy invierto, de todos modos yo no voy a vivir ahí. Si creo un caso ahí, pues a mí no me importa porque yo no lo voy a tener, yo no lo voy a sufrir el día a día, ¿no? Sí, pues también va el resentimiento como mexicano, pero con lo que mencionabas, pues claramente es la educación y es la claridad y es la honestidad de las cosas, lo que hay que tener claro. En este momento, o incluso ahí lo mencionaban, no, o sea, ¿quién termina siendo la ciudad actualmente? ¿El sector privado o el sector público? O sea, no le puedes obligar a un desarrollador a que haga un parque cuando el desarrollador no va a buscar hacer un parque, porque el desarrollador busca el beneficio de una inversión, ¿no? De una inversión propia o personal. O sea, debe haber una comunicación entre lo público y lo privado y un interés, obviamente, capital privado para poder lograrlo. Y ahí es donde hay esta bueno, yo pienso que hay esta descomunicación y falla y los intereses de hacia dónde queremos llegar, si queremos llegar juntos o queremos llegar por separado, o en qué camino. Hacia dónde se va, ¿no? En general. Y al final pues termina siendo como en la ciudad un poco, pues cada quien hace lo que quiere. O sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera con su casa, pero ¿qué sucede con los puntos importantes de la ciudad? Como el antiguo Toreo de Tijuana, como edificios históricos, pero al final todos esos edificios históricos son propiedad privada y no cumplen la cantidad de años necesarios para ser catalogados como históricos. Y por ejemplo el toreo de playas también, que está en venta, o sea, son muy importantes para nuestra historia, pero al final recae en la decisión de alguien de manera privada, y así fue. Y estas características son las que nos definen como ciudad. Tijuana es ciudad de quien quiera hacer lo que quiera, de quien tenga el capital, ¿no? Sí, de lo que quieran hacer. Digo, se fundó a partir de ranchos y después se fue acomodando o sí, cada quien termina haciendo lo que quiera de esta ciudad, pero la hacemos todos al mismo tiempo. Y sí, tenemos que tal vez organizarnos o ver estas condiciones. Otra parte muy interesante, muy llamativa de tu perfil, pues es la cantidad de concursos en los que has estado, ¿no? Entonces, digo, me metí a ver lo que eran los concursos y como para poder simplificarlo un poquito, que pues bueno, estuviste en lo que es el concurso Intertech, en el NEA, concurso PANI, concurso Félix Andela, de Liga fue el que no encontré como que mucho. Es de la Ciudad de México. Pero enfocándonos un poquito en tu experiencia así como a grandes rasgos, es 3 enseñanzas de los concursos de los que participaste. 3 cosas que hayas sacado del que gustes, que te dieron como un giro a cómo trabajabas, a tu forma de diseñar, el hecho de conocer más personas, no sé, cuáles hayan sido como 3 cosas que hayas sacado de cualquiera de los 3 concursos o del mismo. ¿Cómo fue tu experiencia, no? Como para llegar a ese punto, a esa enseñanza de decir, venga. Uno sería conocerse. Conocerse, la práctica y la presión. O sea, si son los concursos, uno te sirve porque ejerces o practicas pues hacia dónde vas. O sea, siendo estudiante está difícil conocer hacia qué línea quieres tomar o de dónde quieres aprender o qué opinión tienes con respecto a algo.
Es muy difícil tener una postura cuando no ni siquiera te la has planteado o la has practicado. Entonces, bueno, me tocó estar en una plática con estos arquitectos Peso von Elrichhausen, se llaman. Ellos me comentaron que cuando en la escuela te enseña a escribir de una manera muy perfecta, entonces al final todos terminamos escribiendo similar. Pero cuando tú empiezas a escribir muy rápido, se empieza a notar tu verdadero como caligrafía, tu carácter, de identidad, no sé. Y ahí se refleja incluso... bueno, hay personas que se dedican a estudiar las firmas y te definen tu carácter en base a tu firma, y muchas veces es totalmente... es un reflejo realmente de ti. Entonces sí, te sirve mucho los concursos para practicar, para ejercer, para encontrarte, para perderte, para tener una voz, una decisión, para plantear, y pues la presión de poder producir algo en un tiempo determinado, porque somos arquitectos, o sea, producimos al final viéndolo como producto, o un medio, un servicio, básicamente, ante lo que sea que se necesite, y somos mediadores, así es como me gusta pensarlo, o visualizadores, o pensadores, o críticos. Y pues sí, para mí los concursos es algo súper importante en la formación de cualquier persona. Y bueno, el trabajo y el desarrollo propio, como el leer un libro, el pensar, el opinar, el escribir, el plasmar, o sea, eso es lo que realmente empieza a dictaminar tu línea, tu formación, quién eres, qué opinas, porque al final, pues sí, como estudiante hay una calificación, o en un concurso hay lugares que eligen, pero ¿a quién le importa? O sea, al final, ¿quién dice que es la arquitectura? Como decía un arquitecto de SciArc, así de... pues sí, ¿quién pone los límites? ¿Quién dice que está bien, que está mal? ¿Qué calificación debe tener? Entonces, sí, súper bien. Va. ¿Y alguna experiencia que tengas como que recuerdes muy bien de ahí? Ya haya sido el tiempo límite para entregar, conocer a alguien ahí que te haya hecho ver como de alguna forma distinta cómo hacías las cosas, o el ver cómo él hacía las cosas. ¿Alguna experiencia que hayas sacado de ahí que recuerdes? Sí, ha sido un tema interesante el cómo muchos actualmente en la educación o en los concursos utilizan la palabra concepto. Y sí, tú como estudiante pues te intentas agarrar de lo que puedas para darte identidad, porque es muy difícil encontrar tu identidad, porque conocerse, o sea, es algo que necesitas práctica para poder saber, o incluso ni siquiera sabes qué es lo que haces, pero lo haces así sin darte cuenta. Y agarrarte de una palabra, o sea, conceptualizar, o bueno, que utilizan mi concepto o mi proyecto se define por el concepto. O sea, al final tú haz lo que quieras hacer y demuestra tus intenciones, cuáles son tus criterios, por qué decidiste hacer eso, y plasmarlo. Y en torno a eso, pues sí, me tocó uno, por ejemplo, yo creo que en el ENEA, que nos dejaron un proyecto gigantesco de usos mixtos, pero el problema era la densidad habitacional entre las personas mayores de edad, los jóvenes y los de mediana edad. Entonces nos dejaron diseñar un edificio de usos mixtos, y yo, en lugar de centrarme en cómo espacios habitacionales van a resolver dichas problemáticas, por ejemplo, para mamás solteras, o fue muy específico en ese punto, y yo lo tomé en que la calidad espacial es un principio que siempre debe estar, la sustentabilidad, todo eso ni siquiera se debe de discutir, porque es algo base. Es algo que debe ir, es algo de bases, hasta sería muy mal, bueno, sería de más hablar que implementar mencionarlo, ¿no? Entonces yo en este proyecto me centré en el programa, en que el programa se resolvía el proyecto y cómo funcionaba este programa. Por ejemplo, dónde estaba
a qué hora se iban a levantar, cómo iban a vivir juntos en comunidad, que las personas solteras, las personas casadas, si son hombres, si son mujeres, si son de clase baja, si son de clase alta. Y pues ya al final yo me enfoqué en todo esto y pues sí, dependes de un jurado, de personas que opinen en tu proyecto. Y al final pues a nadie le importó a nadie le importó esto, porque pues sí es un concurso y tal vez lo visual, lo atractivo, es lo que puede llamar más la atención. Bueno, fue en este caso, pero para mí fue súper interesante porque fue una práctica de desarrollar una idea y de decir algo al respecto a mi manera. Nice. Y entonces sí, esas experiencias son muy buscando ya, o sea, empezaba, ¿no? A buscar como tu identidad en ese sentido. Otra cosa que me llama la atención es justo que también estuviste participando dando clases en lo que es la ELA. ¿De qué fueron las clases? Ahí me tocó dar una clase de visualización. Visualización digital sería, pero yo ahí me enfoqué mucho en... Soy un poco, me gusta mucho soy un analítico o analizar, entonces en esta clase era la visualización digital como los renders, pero yo tengo como arquitecto de cómo a veces, o incluso este libro que es muy bueno se llama Los ojos en la piel de Juhani Palasma. Los ojos en la piel. Él menciona cómo el render o la sobrejustificación de los proyectos diagramáticamente o pues sí, como por la imagen intentamos justificar o sea, el proyecto ha sido vendido con la imagen o sea, no tenemos un render y queremos que ahora el problema es que queremos que el proyecto se parezca al render y nos quedamos conformados con una idea de o sea, terminamos siendo vendidos a través de una imagen. Pero una imagen debe ser el resultado del proyecto, no al revés. O sea, viene en el otro sentido. Y aquí con estos alumnos, con esta oportunidad que tuve de dar esta clase, intenté cuestionar este sentido de qué es una imagen o por qué ves lo que ves. O, por ejemplo, esta pintura, no recuerdo si es de Magritte, la de la pipa, que dice esta no es una pipa. O sea, esta es una pintura que representa... La estaré dejando aquí, pero no me suena. Entonces yo también la voy a estar viendo cuando ustedes la vean aquí en la pantalla. Y pues sí, al final, que es... la voy a buscar nomás para no quedarme con la duda en lo que... la digitalización, cómo nosotros como arquitectos a veces nos encasillamos en que se vea bonito o en que intente parecerse a estas ideas digitales y no cumplir con cuestiones básicas o primordiales de qué es lo que buscas para el proyecto. Literal es eso, una pipa aquí, esto no es una pipa, ¿no? Y ahí va, o sea, ahí toca temas de semiología, o sea, de semántica, de visual, de logos, porque sí, al final una imagen o un render te va a vender el proyecto, pero solo te está vendiendo la imagen del proyecto, no es en cuestión vivencial. O sea, tú me puedes platicar de la Capilla Sixtina o decirme todo acerca de ella, pero no se compara nada con haber estado ahí o... De hecho, bueno, más porque no he sacado referencias a películas en esta plática, pero justo no sé si has visto la de Una mente indomable, que justo hacen referencia a eso, le hace tú, me puedes decir qué pinturas están, o sea, como todo referente a él, pero no has estado ahí. No has visto cómo entra la luz, no sabes a qué huele, o sea, no sabes lo que se siente como el espacio, ¿no? Entonces, simplemente es como información que tienes ahí, que justo sería esto, o sea, si no tienes, como dices, o sea, si volvemos al otro, ¿no? Si no está esa sustancia en el proyecto, pues termina siendo una imagen, no, sí vacía, pero sí como muy superficial de lo que es, ¿no? Claro. Digo, y no sé como también en qué tanto se ve reflejado con la cultura, porque... por lo menos lo que nos comentaron como Frida y Cassandra de Ackbell Homes, un saludo a las dos, nos decían eso, que en Estados Unidos sí es lo que veas en el render, es tal cual, que de hecho ahí nos platican una anécdota de que en una pusieron como un tono de dorado que no era el mismo que ellos habían dicho, una cosa así. Entonces cuando el cliente lo vio ya puesto, oye, no es lo que tú me enseñaste, y como que tuvieron problemas. Entonces, pero que sí se ve como resultado de toda la información previa, ¿no? Con los mood boards y demás. Y aquí, no sé si también se ve un poquito más
como lo que yo creo que va a ser el proyecto, pero muchas veces no termina siendo, ¿no? Y aquí creo que es como un poquito más laxo con lo que ves, ¿no? Sí. A lo mejor con que se termine pareciendo, es, ok, va, a lo mejor no es el color exacto, muchas veces terminas poniendo una lámpara que encontré en una página y dije, se ve bonita, pero dices, güey, sola la venden en Suiza, o no sé, no la puedes conseguir o te va a costar tanto traerla. Entonces como que se termina perdiendo esa imagen o esa ideología del proyecto, ¿no? Es que termina siendo una expectativa, o sea, una falsa expectativa del proyecto, o sea, terminas casándote con una idea o incluso ya piensas que existe, pero realmente es únicamente digital y ya todo se vuelve una media comparable con lo que vaya a ser el proyecto. Y para mí en la arquitectura, en los proyectos, pues de lo que he aprendido de donde he tenido la oportunidad de trabajar, o sea, como mencioné a Joseph Ries, el arquitecto, por ejemplo, Alfonso Medina. También hemos trabajado con una interista francesa, se llama Camille Faury. Ha sido sí, el render, la imagen es un medio para vender, pero si nos casamos con esa imagen, ¿cómo queremos trabajar realmente? Con encontrar qué es lo que son nuestras intenciones, de lo que queremos lograr y practicarlo, encontrarlo, buscarlo, iterar, o sea, perdernos en el proceso, encontrar, o sea, conocer de otros medios y después termina siendo esta resultante la imagen o terminamos vendiéndonos y comprometiéndonos ante pues, el cliente en este caso. Y imágenes, y ahí es cuando perdemos de esta manera nuestra esencia o lo que buscamos y terminamos como en un medio digital un poco alejado. Porque ¿qué tan alejado o lo ves? Ya yéndonos un poquito por la rama del render, ¿cómo ves tú el que sea una imagen? Si el problema es que sea una imagen que no es interactivo, o el hecho de que, no sé, ya ahorita tienes hasta el VR, que no sé exactamente qué es lo que utilicen, pero que tienes el proyecto y no sé, si estás en obra negra, te puedes poner el VR y por lo menos donde plantaste la imagen, el render en 360, pues puedes sentir el espacio, pero te das una idea como más física, por así decirlo, ¿no? Que sí, que se puede seguir dando que pongas elementos que al final no vas a poder poner, ¿no? Que no sea el tono de color, que no sean los muebles, que no sean la tonalidad, lo que gustes, ¿no? Entonces no sé, a lo mejor qué lleva poquito más allá al cliente para venderle lo que va a ser el producto final, ¿no? Porque lo veo, si es un medio ya digerido para que el cliente lo vea y diga, ok, esto es lo que vas a entregar, que ya, pues tú como arquitecto la riegas si te alejas mucho de esa visión y pues no tiene como esa esencia, ¿no? Que le estás vendiendo y que él puede interpretar de otra manera. Entonces no sé si vaya por el lado del medio en el que se expresa o al final sea el trabajo de cómo se está haciendo porque no hay una sustancia por parte del arquitecto. Yo lo vería que es el medio personal en nuestro proceso de trabajo. Ese sí sería el tema del arquitecto totalmente. Sí, ante el cliente no importa, o sea, está bien hacer render, está bien expresarse, o sea, tú al final tienes que comunicar, eso es nuestro principio de arquitectura, poder comunicar nuestras habilidades y pues qué mejor manera que esa y cada vez va siendo muchísimo más precisa. Lo que sí no estoy de acuerdo es en nuestro proceso creativo, nuestro proceso de trabajo, utilizar estar mintiéndonos de alguna manera y brincarnos tal vez pasos o no preocuparnos o no tener una sensibilidad de lo que hacemos porque al final termina siendo carente de identidad y puede hasta ser aspiracional o comparable o puede ser pues sí desechable o en unos años ya pasó de moda. Entonces aquí en la oficina, en el trabajo, o sea, con quienes he aprendido es de buscar y hacer lo que quieras hacer y tú no defines qué es lo que haces, sino las demás personas, el medio, o sea, no te estás guiando por estilos, no te estás guiando por modas, o sea, tú haces lo que haces y tienes tus razones, encontraste tu medio por la cual lo encuentres y sí, lo demuestras a través de imágenes, renders, previas a que el proyecto termine, pero al final te buscan por qué es lo que dices y qué es lo que haces y de qué manera, o sea, qué dice ya la tu referencia voz. a lo que has hecho, ¿no? Porque
digo, justo va un poquito de la mano. Recuerdo que en una plática que dio Jorge Gracia en el TEC, era eso, que si ustedes van saliendo, o sea, métanse a obra, ¿no? Porque necesitas aprender cómo se hacen las cosas, necesitas tener ese contexto de cómo hacerlo. Entonces, tanto en diseño, no porque el diseño lo terminas haciendo tú, o sea, el diseño es algo que sale de ti, pero tienes que saber cómo se hacen las cosas, entonces si no, no te va a funcionar de nada. Entonces, como que a lo mejor sus primeros trabajos, lo primero que vayan agarrando, esa construcción, vean cómo se hace, y ya después lo demás es algo que tú vas a ir trabajando como que dentro de ti. Sí, es que es también como por eso me gusta mucho lo de la caligrafía y la escritura, porque se termina definiendo de esa manera. Y aquí el tema también sería las influencias, o sea, ¿qué estímulos e influencias tiene el tijuanense o tenemos en las escuelas públicas, privadas, o incluso en los despachos? O sea, sí, tristemente, tal vez te tocó estar con profesores que tenían ideas muy rígidas, te vas a trabajar y trabajas con arquitectos que tienen ideas muy rígidas, entonces ¿qué terminas haciendo? ¿De qué te puedes influenciar o agarrar? Entonces terminas haciendo cosas parecidas o tal vez intentas hacer que se parezca a lo que están haciendo en otros lugares. Exacto, pero si no te alimentas de otras fuentes de inspiración, ya sean libros, música, pues, revistas, o sea, otras obras o proyectos que han hecho, pues te terminas, como dices, o sea, pues estás muy rígido a hacer lo único que conoces, ¿no? Si no investigas más, no amplías. Entonces siento que esta carrera sí te motiva o te empuja, si quieres dedicarte al diseño y a lo que es el proyecto, a conocer, ¿no? A salir, a buscar, o ya sea que lo veas físicamente, el hecho de consumirlo, ¿no? Sí, por eso debe ser una cultura de cuestionamiento, de crecimiento, de conocimiento. O sea, esto es lo que yo hago y yo lo hago de esta manera porque yo soy así. Pero de dónde viene, ¿no? Como esa introspección también decir, ¿por qué lo hago así, no? Y ser honesto, incluso puede ser que, pero ¿por qué hiciste eso? Pues no sé, porque me gustó y ya, o porque pues así lo hago yo y ya, o sea, ¿cuál es tu justificación o cuál es tu concepto? No, pues no, mi proyecto es no tener concepto y ya, yo, o sea... Es estas cuestiones de tener esta firmeza y decir, lo hice así porque así yo lo hago. Y cada quien debe de encontrar su propia voz y su propia manera de... Hay un ejemplo que me usa mucho, no sé si ubicas a Avelina Lesper. Es una crítica de arte, de la contemporánea. Yo ya lo he mencionado antes, pero hay una entrevista en la que se ve que la que la está entrevistando le tiene cizaña, nomás porque llegan a ver la entrevista. Pero en un punto le preguntan como que ella como crítica plantea muchos puntos. Y creo que la entrevistadora le dice como que algo de, oye, pero ¿en qué te basas? O sea, ¿por qué dices eso? Como haciendo la pregunta en sentido de quién te avala, ¿no? No recuerdo exactamente, tiene mucho que lo vi. Pero ella como que se me dio enojo y dice, yo me estoy avalando, o sea, yo investigué, yo estudié y yo tengo mis fundamentos para aclarar eso, o sea, y pregúntame, pues, si quieres nos damos a la madre, pero yo te voy a sustentar porque estoy diciendo todo eso. Y algo así menciona como el tema de la ideología mexicana, de decir, ¿por qué tengo que esperar a que si yo tengo una idea, alguien más venga externo y me diga, tienes razón, ya me dijo que tengo razón, esta es mi idea? No, o sea, tú mismo puedes sustentar tu idea, o sea, de dónde salió esa ideología del mexicano, decir, es que tengo que esperar a que alguien venga y valore lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando no, o sea, yo investigué, yo tengo mis fundamentos y es por esto y esto, ¿no? Entonces creo que va muy por ahí y dije, pues sí es cierto, como que tienes mucho la ideología de quiero hacer algo, pero me tengo que esperar a que alguien más lo valide para ver si, como pidiendo permiso de avanzo, ¿no? Entonces siento que los que suelen resaltar mucho son estos que sí hacen como esa introspección, ese análisis, y terminan dando el por qué es que lo hago, ¿no? Claro, y eso está súper bien, o sea, pues sí, la arquitectura es un medio establecido, físico, o sea, sí hay cosas cuantificables y medibles, como un estudiante, cuestiones básicas, circulación, medidas, todo eso es cuantificable, pero la creatividad, el crecimiento propio, esto de identidad, o sea, me gusta mucho esta persona, Rick Rubin, si han escuchado, él está en la industria de la música, dicen que es el gurú de los raperos, es un viejito ya, bueno, una persona grande, cabello blanco, largo, le llaman el gurú de los raperos porque él es alguien que o sea, él no estudió música, no recuerdo si estudió, pero él se juntaba mucho en Nueva York y iba a las tocadas de cuando empezó
el hip hop, el R&B allá en Bronx, en Queens. Okay. Entonces él era el único blanco rodeado de puros afroamericanos. Gracias. Y, sí. Y él era, o sea, porque uno de los puntos importantes bueno, él acaba de sacar su libro mencionándolo, A Creative Act of Being, me parece que es, que él menciona como diseñadores, como creativos, como cualquier área, música, arte, o sea, cualquier tipo de arte, primero debemos de saber escuchar, o primero debemos de prestar atención, de analizar, de estar atentos, no de decidir o de afirmar o de cerrarnos, sino siempre tenemos que tener como un sistema de apertura ante lo que sea. Y él veía cómo los movimientos de la música, cómo va cambiando. O sea, él estuvo ayudándole a, por ejemplo, a Kanye West. Él trabajó también con U2. Él sacó Johnny Cash, su último álbum, después de como tantos años que nadie lo quería contratar, y fue con el último que se murió. Él lo tomó con él, o sea, ha trabajado con grupos de punk, le menciono que muchos raperos, Mac Miller, por ejemplo, estuvo con él, vivió con él, o sea, es alguien que ha estudiado y ha trabajado mucho cómo la creatividad podemos nutrirla, podemos trabajarla, podemos estar en ese camino de saber escuchar, de encontrar en el proceso, de incluso se vale no saber, o sea, qué es lo que quieres, o sea, de alguna manera tienes que iniciar y tienes que trabajarlo, o no esperar validaciones de nadie más, o sea, y sí, varias cosas curiosas de cómo a veces incluso técnicas que usaban entre artistas de, sí, yo escribí la letra y ya tengo la música al fondo, pero no se lo comparto al artista, sino le paso únicamente la letra porque quiero escuchar él con qué va a salir, porque así ya voy a tener otra manera de tal vez modificar la música y componerla. O sea, se trata de este medio de encontrar en el proceso. Y para mí la arquitectura, el diseño debe de ser siempre de manera constructiva. O sea, si tú como profesor o como arquitecto le dices, no, esto no está bien, esto está mal, es tú porque esto no lo debes hacer así. ¿Pero por qué? Pues sí, o te encuadras y lo haces como él, y así te quedas toda la vida y todos terminamos haciendo cosas parecidas, sin identidad, sin sentido. O encuentras la forma de sacar la vuelta, ¿no? O empezamos nosotros a nutrirnos, a crecer como ciudad, como comunidad, y encontrar realmente qué es lo que hacemos, y eso es lo que realmente va a hacer florecer el medio. Que justo, o sea, esto aplicándolo como en cualquier cosa, el hecho de empezar algo, pues, al menos que tengas como ese, no sé si decirlo don, o como te gusten llamar, pero el hecho como de trabajar ese músculo, como dices, el tema de la creatividad, ¿no? O sea, algo que ahí te estoy metido, no he terminado de investigar, pero me llama mucho la atención de dónde viene la inteligencia. ¿A qué le llamas tú a alguien que es inteligente, no? O sea, y de dónde vienen las ideas, cómo las nutres, cómo cultivas todo eso. Y resumido es, tienes información A, información B, información C, y alguien inteligente es el que puede hacer las conexiones entre estos tres puntos, ¿no? Entonces, eso es inteligencia. No el que sepas mucha información, no el que tanto leíste, no el que tanto sabes, sino el que a lo mejor con la poquita información que tengas, mucha, poca, lo que sea, cómo logras ligar como entre todo, ¿no? Entonces termina siendo también un músculo que puedes ejercitar. Obviamente, entre más leas, más escuches, más investigues, más vivas, por así decirlo, en lo que decíamos, ¿no? De la Capilla Sixtina, que puedes tener esa información, pero si no vas, si no lo vives, no sé, puedes ver el Guggenheim, pero si no vas, si no lo vives, es como que, pues este edificio bonito que va, bueno, no sé, como, lo puedes describir, pero no puedes dar más información, entonces como que no tienes esa retención de información extra, ¿no? Entonces a lo mejor ya no puedes como hacer tantas conexiones neuronales. Pero, no sé, yéndonos a este tema de la creatividad, el punto que siempre que partas, al menos que tengas estos dones, por así decirlo, pues siempre va a ser como un constante cambio, ¿no? Que te tienes que tropezar, que tienes que ir, que te tienes que topar con pared y decir, ok, venga, ¿no? Y el hecho, suelo agradecer mucho cuando te topas con un profesional que sí está abierto a compartir su información, porque es algo que te reduce mucho tiempo de investigación o de que tú mismo descubras, ¿no? Entonces, por lo mismo, entramos a trabajos, queremos aprender de
de otros profesionistas para que precisamente nos reduzcan esa cantidad de topes, pero se agradece cuando lo hacen desde una forma de que aquí está la información, güey, te estoy dando esto para que te ahorres mucho tiempo que a lo mejor yo invertí años de mi vida, pero mira, aquí está, digiérelo, a lo mejor vas a cometer el error, te vas a ir a topar, pero ya por lo menos te está ayudando a cortar ciertas distancias, porque empezar desde cero pues también está muy cabrón. Cada vez que un ser humano empezara desde cero, pues Sí. a dónde llegaríamos, ¿no? Entonces como que, no sé, el hecho de encontrarte a un buen maestro, un buen mentor, como lo mencionabas hace rato, no alguien que nomás te ponga un freno y dices, bueno, sí es cierto, así es como debo pensar y así es como debo hacerlo, alguien que te dé las bases y ya tú te puedas mover alrededor a esas reglas, a ese planteamiento del juego, pues se valora mucho, ¿no? Sí, pues que debe partir del cuestionamiento, o sea, si no cuestionamos, si no pensamos, o sea, ¿qué importa en la educación saber memorizar? O sea, la mejor memoria es el papel, o sea, le decía un profesor. Exacto. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu crítica ante lo que sucede? O sea, ¿realmente te importa o únicamente quieres llegar a tu casa y distraerte? No sé, ver la televisión y ya ir a trabajar el día siguiente, o realmente quieres hacer algo con lo que sucede alrededor. Y estas son ligándolo, o sea, los países primermundistas, las ciudades súper desarrolladas creativamente, culturalmente, son las que no tienen miedo a opinar, o sea, son las que no tienen, no toleran una injusticia, no toleran una desorganización. Son las personas que dicen, no, aquí no me pones mi maquila porque aquí yo voy a vivir y aquí van a vivir mis hijos, mis nietos. La calidad que va a haber. Ajá. Y yo, o sea, quiero plantear para mi futuro, no quiero que se aprovechen de mí. O sea, al final sí, la ciudad de Tijuana tal vez, o malamente dicha, todos buscamos aprovecharnos, pero al final, si todos nos aprovechamos, terminamos destruyéndonos. Como dicen, un buen dicho de todo por servir se acaba. También, ¿cómo fue tu participación en la empresa Ikigai Holdings? Yo, saltándome totalmente a otra área, pero también justo hablando de estas experiencias de gente que te aporta, que te ayuda a crecer. Digo, no sé cómo haya sido tu experiencia, que también me metí a ver los proyectos que se realizaron y dije, ok, venga, o sea, es algo muy, muy chido. Igual aquí también les dejamos el link para la página para que vayan a verlos, ¿no? Sí, es pues el crecimiento personal. Tú buscas qué personas te llaman la atención, de quiénes quieres aprender, ¿sí? De quiénes quieres aprender, de quiénes te quieres influenciar. O sea, ya cuando tú entiendes lo que es tu tiempo, en dónde te quieres desarrollar, sucede mucho o a veces dicen tal vez si es mal pagada la carrera, o en ámbitos dicen, bueno, me meto a este despacho o a esta constructora de residente, pero yo lo que quiero es diseñar, pero me quiero meter aquí y ya en unos años me cambio a un despacho para diseñar. Okay. Pero lo que va a suceder es que sí vas a tener años de experiencia, pero cuando te salgas, ¿en qué tienes experiencia realmente? Y de eso se trata, con qué personas quieres influenciarte. Y así fue como yo llegué a conocer por ejemplo, el arquitecto Joseph Ries y el arquitecto Alfonso Medina. Y pues son personas que ya que también llevan este camino, llevan una manera muy feroz, diferente, alterna de ver la arquitectura, de ver los productos de arquitectura, pero que son sumamente abiertos a este sistema de platicar, de entender, de conocer, en lo que terminas viendo que la arquitectura sí termina siendo un englobante de todas estas pláticas, cuestiones y conocimientos, y que nunca está, algo que aprendí mucho de ellos es que nunca está, no hay un ego marcado, no hay una línea de esto es lo que yo diseñé y ustedes lo van a hacer o lo van a ejecutar. O sea, de ahí me tocó conocerlos y tener un sistema totalmente de apertura acabas de llegar a la oficina, estamos haciendo esto, ¿te interesa aportar? ¿Qué aportas? Okay. Y dices, pues podemos hacer este edificio de 4 pisos y ponerlo así, y te escuchan totalmente. Okay. Y ese medio de trabajo, este sistema de entendimiento de comunicación, o sea, es el que totalmente me alineé con ellos, el que noté. Y sí lo llegas a ver en los proyectos, cómo son súper diferentes en la ciudad, o cómo no son comparables o no son identificables tanto en estilos o ante otras cosas que suceden en la ciudad. Y sí, antiguamente se llamaba T38 Studio, la oficina, que así se encuentra
Hack Daily y otras publicaciones. Okay. Y ya eventualmente se realizó esta empresa que se llama Ikigai Holdings, que se engloba distintas empresas, tanto en Tijuana, Ciudad de México y Estados Unidos. Okay, nice. Entonces ya aquí en la ciudad son proyectos de venta, de renta, y actualmente son más desarrollos verticales, ya no con clientes particulares, sino nosotros terminamos siendo el cliente. Ok, nice. Entonces, sí. Es que dicen que cuando alguien sabe a dónde va, todo el mundo se hace a un lado. Ok. Y ahí va también la parte de como de inteligencia, o lo que hizo esta habilidad de como en la escuela el que sacaba 10 o la que sacaba 10 no termina siendo la persona que desarrolla sus habilidades o termina siendo realizada en la vida, porque no podemos casarnos en que una metodología establecida va a solucionar todas las cuestiones futuras, como la educación. No por sacar 10 significa que saliéndote por cumplir o por vas a seguir en la vida, sino tienes que tener esta inteligencia de buscar qué hacer con lo que tienes y de qué manera utilizarla. Incluso pues sí, tal vez si no estás con alguien con quien quieres influenciarte o aprender y no tienes de otra manera porque no hay otra alternativa, pues lo que tenemos está a disposición de la información o de conocer. O sea, para mí la mejor enseñanza es un libro, es la cuestión personal, y pues sí, eventualmente va a llegar el momento en el que logres desarrollarte, aunque sea poco tiempo, poco a poco. Sí, porque como dices, justo, ¿no? Muchas veces no vas a tener como esa mentoría de los que quisieras, aunque no conozcas quién, pero como incluso rodearte en el círculo, no sé, en este caso, ¿no? Si quisieras dedicarte a diseño, a proyectos, pero estás en pura obra, el tú ir buscando por parte, el irte acercando, o sea, te va a ir como metiendo a esos círculos, ¿no? Sí. Y de alguna manera vas a terminar llegando, o es la idea. Sí, no termina siendo casualidad dónde estás o por qué estás ahí. Exacto, o sea, tú vas encaminando un poquito como hacia ese rumbo, pero sí, y creo que es de lo más difícil, como saber, como más, bueno, tener conocimiento de qué es lo que quieres, a dónde vas. Justo, no sé, ligándolo con el principio, tener como esta introspectiva, decir, pues, ¿qué? O sea, ¿a dónde voy? ¿No? O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Ya, hablando temas muy filosóficos, pero que es una base. Si no sabes a dónde vas, pues, no sé, estás perdido, ¿no? Pues sí, incluso dicen, a veces hay que perderse para encontrarse. Para encontrarse. Podemos sacar muchos refranes, como caminante no hay camino. Ahí vas a encontrar en el proceso, ¿no? Y ya para cerrar, ahora sí, con esta pregunta, ¿qué es algo, retomando un poquito algo que me has mencionado al principio, como qué es algo de información, no sé si lo quieres ver como consejo o no, que te hayan dado, pero algo de información que te hubiera gustado haber tenido desde el principio, que te hubiera hecho más sencillo como este recorrido que has tenido? ¿El principio de profesionalmente? O ya fuera desde la carrera, en el tema profesional, algo que tú pensabas que, si alguien me lo hubiera dicho, si hubiera sabido esto, me hubiera facilitado o me hubiera cortado como mucho tiempo, ¿no? Que en el que ya me tomó mucho tiempo de reflexión o darme muchos topes con ciertas cosas en proyectos o haber conocido a alguien, no sé, información que te hubiera facilitado mucho las cosas, ¿no? Pues lo veo un poco como que me diría, y sería no esperes nada de nadie más que de ti. Pues ese es una pues línea que me gusta, porque al final tú pones tus propios límites, al final tú decides, o sea, sí, tú como profesor pones una calificación o das un mérito, pero ¿qué significa ese mérito para ti? O como lo que mencionas, lo de Tijuana, de Estados Unidos o de las empresas. O sea, ¿quién le va a dar valor? O sea, realmente tú eres el que le tiene que dar valor a tus cosas, sea mucho lo que hagas, sea nada lo que hayas hecho, sea poco, o sea, pero que tengas ese mérito y ese constante crecimiento. Y pues sí, siempre va a ser, vas a quererte, vas a respetarte, vas a ser honesto, vas a ser humilde. Tal vez yo quiero dibujar, pero no dibujo, como dicen muchos, no es que yo dibujo feo, pero es que ¿a quién le importa? O sea, al final tú decides. Si ese dibujar feo a ti te gusta, pues se puede volver bonito. Bueno, ahí van esa cuestión. Hasta un estilo, ¿no? Hasta un estilo, y sí, se trata de, por eso el arte, o sea, me interesa un montón, o sea, todas estas maneras creativas de hacer lo que quieras y por la razón que quieras, y aprender, o sea, conocer
cómo se mueve la marea, por qué hacen ellos lo que hacen, o qué opinión tienes al respecto. Y sí, tener esta vara y esta humildad, honestidad, de aprender de quien sea, de donde sea, de cómo sea. Y si vas en ese camino, pues no hay... no hay mucho margen para que te pierdas, ¿no? Novato, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de venir a platicar. Sí. La verdad, estamos puestos para una segunda vuelta en un futuro. De hecho, me encantaría, ya sé que siempre lo digo, ¿no? Pero me encantaría que después tuviéramos una mesa ahí de discusión sobre un tema, no sé cuál sinceramente, pero estoy invitando al Edu para poder tenerlos a los dos, platicar, desarrollar algún tema en específico, para lo que investigáramos y podamos poner sobre la mesa. Pero creo que estaría muy chido tenerlos a los dos ahí opinando y viendo qué pudiera salir, ¿no? Claro. Pero ya, con un tema en específico. Pero muchísimas gracias, la neta, estuvo muy interesante. Yo sé que quedan un montón de temas como para seguir tocando y queda para una segunda vuelta, pero también para que ustedes no se agobien por escucharnos hablar tanto tiempo. Ya sé cuál es el tiempo de retención que tienen. Pues por el momento por aquí lo dejamos y pues estamos puestos para una segunda vuelta en un futuro, ¿no? Pues aquí muchas gracias a todos. Entonces, ahí. Saludos. Y pues gracias por aventárselo, por haber llegado hasta el final, y pues esperemos que algo de lo que hayamos dicho, de lo que hayamos platicado, pues ahí les mueva algo, les siembre una semillita, una cosita, no sé, sinceramente. Pero pues ahí estamos. Bye bye.